admite, algo que tu familia probablemente desconoce por completo. Voy a revelarte lo que santos canonizados por la Iglesia, místicos que tuvieron visiones del purgatorio, exorcistas que han escuchado el lamento de las almas, han testimoniado sobre la cremación. Y te advierto, lo que vas a escuchar te perturbará, te incomodará. Quizás hasta te haga cuestionar decisiones que ya tomaste, pero prefiero que te incomodes ahora, aquí, cuando todavía hay tiempo de rectificar, de orar, de cambiar el rumbo, a que descubras la verdad cuando ya sea demasiado tarde. Porque verás, hay un secreto terrible que se esconde detrás de esos hornos crematorios, detrás de esas urnas elegantes que nos venden como la opción moderna y práctica. Un secreto que tiene que ver con el vínculo misterioso entre el cuerpo y el alma. Un vínculo que no se rompe completamente con la muerte como muchos creen. Los santos lo vieron. San Pío de Pietrelcina lo advirtió. Santa Faustina lo presenció. Almas del purgatorio lo han revelado a través de apariciones documentadas por la Iglesia. Y lo que ellos vieron es esto. Cuando un cuerpo es sometido al fuego de la cremación, el alma experimenta una aflicción tan profunda, un dolor tan real, que se suma a los sufrimientos del purgatorio. No estoy hablando de condenación eterna, no estoy diciendo que la cremación te envíe al infierno, pero estoy diciendo que hay un sufrimiento añadido, una angustia espiritual que podríamos evitarle a nuestros seres queridos si tan solo conociéramos la verdad completa. ¿Cómo es posible que el alma sienta algo respecto a un cuerpo del que ya se separó? Esta es la pregunta que todos hacen y es la pregunta que voy a responder con la profundidad teológica que merece. Porque si entiendes esto, si comprendes la naturaleza real de la persona humana como unidad de cuerpo y alma, entonces todo lo demás tendrá sentido. Y nunca más podrás ver la muerte, el cuerpo o las decisiones funerarias de la misma manera. En este momento, mientras me escuchas, hay almas en el purgatorio que están sufriendo por decisiones que sus familias tomaron con buena intención, pero con ignorancia. Hay almas que claman por nuestras oraciones, por nuestras misas, porque sienten que algo terrible le fue hecho a aquello que todavía consideran parte de sí mismas. Y lo más desgarrador es que muchas de esas familias nunca lo sabrán. Nunca entenderán por qué sienten esa inquietud persistente, esa sensación de que algo no está bien, esos sueños perturbadores que no los dejan en paz. He acompañado casos que me han estremecido hasta el alma, mujeres que no pueden dormir porque ven a sus esposos gritando entre llamas, hombres que sienten una presencia angustiada en sus casas desde que conservan las cenizas de su madre en la sala, familias enteras que experimentan fenómenos inexplicables después de haber dispersado las cenizas de un ser querido en el mar, como si esa alma no encontrara descanso, como si estuviera buscando desesperadamente lo que le pertenece y ya no puede encontrar. Y cuando finalmente corrigen la situación, cuando depositan las cenizas en lugar sagrado, cuando ofrecen misas por esas almas, la paz regresa, el tormento cesa, las pesadillas desaparecen. ¿Coincidencia? Quizás una vez, 2 veces, pero docenas de casos similares a lo largo de décadas de ministerio sacerdotal. Hermano mío, ahí hay algo más profundo operando. Ahí hay una realidad espiritual que nuestra cultura materialista ha olvidado por completo, pero que sigue siendo tan real como el aire que respiras. Hoy vamos a hablar de algo que muchos callan por miedo, por desconocimiento o porque la verdad resulta demasiado incómoda para nuestra mentalidad moderna. Vamos a hablar de la cremación, sí, pero no desde las estadísticas ni desde la conveniencia económica. Vamos a hablarla desde el lugar que realmente importa, desde el destino eterno de las almas que amamos, desde el dolor invisible que podemos estar causando sin saberlo, desde la responsabilidad tremenda que tenemos como cristianos de tratar el cuerpo humano, incluso después de la muerte, con la dignidad sagrada que merece como templo del Espíritu Santo. Y te advierto de nuevo, si has cremado a alguien, si estás pensando en la cremación para ti mismo, lo que vas a escuchar te confrontará, pero también te ofrecerá esperanza, soluciones, caminos de reparación.
porque la misericordia de Dios es infinita y nunca es demasiado tarde para rectificar, para orar, para aliviar el sufrimiento de un alma que quizás está esperando tu ayuda en este preciso momento. Así que te pido, te suplico con todo mi corazón de pastor, no cierres este mensaje, no lo descartes como superstición antigua. Dale una oportunidad a la verdad que la Iglesia ha guardado durante 2000 años. Dale una oportunidad a los testimonios de los santos que vieron lo que tú y yo no podemos ver. Dale una oportunidad a tu propia conciencia que quizás ya te está diciendo que hay algo aquí que necesitas escuchar. Porque lo que está en juego no es una opinión teológica, no es una preferencia litúrgica. Lo que está en juego es el eterno descanso de las almas que amamos. Y si existe, aunque sea una posibilidad, una sola posibilidad de que lo que voy a compartir contigo sea verdad, ¿no vale la pena quedarte hasta el final? ¿No merece esa alma que tanto amaste que dediques estos minutos a considerar si quizás, sin saberlo, le causaste un sufrimiento que ahora puedes aliviar? Quédate conmigo, escucha con el corazón abierto. Y al final, tú mismo juzgarás si lo que has escuchado viene del Espíritu de verdad o no. Pero por favor no tomes esa decisión ahora, tómala al final, cuando hayas conocido toda la verdad que necesitas conocer. Pero hoy, en nuestra sociedad moderna, tan práctica, tan eficiente, tan alejada de lo sagrado, se ha normalizado la cremación como si fuera una opción más, incluso preferible. Se nos dice que es más económica, más higiénica, más cómoda. Y es cierto que la Iglesia, en su infinita misericordia, ya no prohíbe la cremación como lo hacía antes. Pero hay una condición absolutamente esencial, que no se haga por razones contrarias a la fe cristiana. Es decir, que no se haga para negar la resurrección de los muertos, para afirmar que somos solo materia que desaparece, o peor aún, por una mentalidad pagana o panteísta que quiere dispersar las cenizas en el mar, en el viento, como si el ser humano fuera solo polvo sin destino eterno. Porque cuando hacemos eso, cuando elegimos la cremación por esas razones equivocadas, estamos hiriendo algo muy profundo. Estamos hiriendo la verdad sobre quiénes somos. Y créeme, esa herida no solo afecta a los vivos, también afecta al alma del difunto. Sé que lo que estoy diciendo suena radical. Sé que algunos de ustedes podrían pensar que estoy siendo anticuado, que estoy viviendo en el pasado. Pero te pido que abras tu corazón y tu mente, porque lo que voy a compartir contigo en los próximos minutos no es teoría, no es filosofía abstracta, es la experiencia viva de santos que han visto el más allá. Es la enseñanza constante de la Iglesia que conoce mejor que nadie la naturaleza humana porque fue fundada por Cristo mismo, quien se encarnó, quien asumió un cuerpo humano para redimirnos. Y si Dios mismo consideró tan importante el cuerpo humano que decidió tomar uno para salvarnos, ¿cómo podríamos nosotros tratarlo con ligereza, con indiferencia, como si fuera solo un envoltorio desechable? Quiero que entiendas algo fundamental antes de continuar. Este mensaje no busca juzgarte si ya has cremado a un ser querido o si tú mismo has pensado en la cremación para tu propio cuerpo. Dios es infinitamente misericordioso y comprende nuestras circunstancias, nuestra ignorancia, nuestras limitaciones. Pero mi deber como sacerdote, como pastor de almas, es decirte la verdad completa, es mostrarte lo que muchos no te dirán. Porque en esta época en que todo se relativiza, en que se nos dice que todas las opciones son igualmente válidas, alguien tiene que tener el coraje de decir, no, no todo da igual. Hay decisiones que tienen consecuencias eternas. Hay elecciones que afectan el destino del alma. Y la manera en que tratamos el cuerpo después de la muerte es una de esas decisiones. Así que te invito a que me acompañes en este recorrido profundo por una verdad que quizás nunca antes habías considerado, una verdad que puede cambiar tu vida y tu muerte. La Iglesia Católica ha sido durante 2 milenios la guardiana de una sabiduría que va más allá de lo meramente humano. Esta sabiduría viene directamente de Cristo, quien fundó su iglesia sobre Pedro y prometió que las puertas del infierno no prevalecerían contra ella. Y parte de esa sabiduría tiene que ver con cómo entendemos el cuerpo humano, la muerte y la resurrección.
Desde los primeros cristianos, la práctica constante fue la sepultura del cuerpo, siguiendo el ejemplo de Cristo mismo, quien fue sepultado en un sepulcro. Los cristianos primitivos, aún en tiempos de persecución, aun cuando enterrar a sus muertos significaba arriesgar la vida, insistían en darles sepultura digna. Guardaban con reverencia las reliquias de los mártires, construían catacumbas para honrar los cuerpos de los santos. ¿Por qué? Porque sabían algo fundamental. El cuerpo no es una prisión del alma, como pensaban los gnósticos y los paganos. El cuerpo es parte integral de nuestra identidad. Es el templo del Espíritu Santo, como nos dice San Pablo. Durante siglos, la cremación fue vista con profunda desconfianza por la Iglesia, precisamente porque era una práctica asociada con filosofías que negaban la resurrección. Los romanos paganos cremaban a sus muertos porque creían que el alma se liberaba definitivamente de la materia. Las corrientes gnósticas despreciaban el cuerpo como algo malo, algo de lo que había que liberarse. Y la Iglesia, fiel a la enseñanza de Cristo sobre la resurrección de la carne, se opuso firmemente a estas prácticas. Durante el siglo XIX, cuando las sociedades masónicas y los grupos anticlericales comenzaron a promover la cremación específicamente para negar la fe católica en la resurrección, la Iglesia prohibió tajantemente esta práctica. Era una manera de proteger la fe del pueblo, de defender la verdad sobre el destino del hombre, cuerpo y alma. Con el tiempo, la Iglesia, en su sabiduría maternal, comprendió que la cremación podía realizarse sin necesariamente negar la resurrección. Entendió que en ciertas circunstancias, por razones sanitarias, económicas o de espacio, la cremación podía ser una opción práctica. Y así, en 1963 el Santo Oficio permitió la cremación siempre y cuando no se hiciera por razones contrarias a la doctrina cristiana. Más tarde, el Código de Derecho Canónico de 1983 confirmó esta apertura, pero manteniendo siempre una preferencia clara por la sepultura tradicional. Y aquí está el punto crucial que muchos olvidan. La Iglesia permite, pero no prefiere. Tolera, pero no promueve. Y establece condiciones muy claras. Las cenizas deben ser tratadas con el mismo respeto que se daría al cuerpo, deben ser depositadas en un lugar sagrado, nunca dispersadas ni conservadas en el hogar como si fueran un objeto decorativo. En el año 2016, la Congregación para la Doctrina de la Fe publicó una instrucción titulada Ad Resurgendum cum Christo, que clarifica de manera definitiva la posición de la Iglesia. Este documento, aprobado por el Papa Francisco, establece que la Iglesia recomienda insistentemente que los cuerpos de los difuntos sean sepultados siguiendo el ejemplo de Cristo. Y cuando se elige la cremación, prohíbe absolutamente la conservación de las cenizas en el hogar, su dispersión en el aire, en el mar o en la tierra, o su transformación en objetos conmemorativos. ¿Por qué esta insistencia? Porque estas prácticas introducen una mentalidad naturalista o nihilista que contradice la esperanza cristiana en la resurrección. Convertir a un ser humano, imagen de Dios, en un puñado de cenizas esparcidas al viento, es decir, implícitamente que no hay nada más allá, que todo termina, que somos solo naturaleza que vuelve a la naturaleza. Y eso, hermano mío, es una mentira que hiere profundamente la dignidad humana y la fe cristiana. Lo que muchos católicos desconocen es que esta enseñanza de la Iglesia no es arbitraria ni meramente disciplinaria. No es una regla inventada por burócratas eclesiásticos. Es una enseñanza que brota de la verdad revelada sobre la naturaleza humana y el destino eterno del hombre. La Iglesia sabe, porque ha sido iluminada por el Espíritu Santo durante 2000 años, que hay realidades espirituales que nuestros ojos no ven, pero que son absolutamente reales. Sabe que el alma mantiene una relación misteriosa con el cuerpo incluso después de la muerte, hasta la resurrección final. Y sabe, por el testimonio de los santos y las revelaciones místicas, que la manera en que tratamos el cuerpo del difunto afecta de alguna manera al alma que se ha separado de él. Ahora bien, déjame llevarte más profundo todavía. Déjame contarte lo que los santos han visto, lo que las almas privilegiadas, aquellas que Dios ha permitido que contemplen realidades que normalmente están ocultas, nos han revelado sobre la cremación y el sufrimiento del alma. Porque si la Iglesia habla con tanta insistencia sobre este tema, no es por capricho ni por apego a tradiciones antiguas, es porque conoce verdades que van más allá de lo que la razón humana puede alcanzar por sí sola. Santa Catalina de Génova, una de las grandes místicas de la Iglesia, que experimentó visiones profundas del purgatorio y del estado de las almas después de la muerte, habló del vínculo que permanece entre el alma y el cuerpo incluso después de la separación,
Ella vio cómo las almas en el purgatorio sufren no solo por la purificación de sus pecados, sino también por la separación de sus cuerpos, anhelando la reunificación que vendrá con la resurrección. Santa Faustina Kowalska, la apóstol de la Divina Misericordia, también tuvo revelaciones sobre el estado de las almas después de la muerte. En su diario describe cómo las almas son profundamente conscientes de lo que sucede con sus cuerpos, de cómo son tratados, de si se les da sepultura cristiana o no. Habla de almas que sufren porque sus cuerpos fueron profanados o tratados sin respeto. Aunque Santa Faustina no habla específicamente de la cremación, sus revelaciones nos muestran claramente que existe una conexión misteriosa entre el alma separada y el cuerpo que dejó atrás. Una conexión que no se rompe completamente hasta la resurrección final. Y esto tiene sentido teológico profundo, porque si somos una unidad de cuerpo y alma, si nuestra identidad personal incluye ambas dimensiones, entonces la separación de la muerte no es el fin de la historia. Es un estado transitorio anormal que será superado cuando Dios restaure todas las cosas, pero hay testimonios aún más directos y estremecedores. El padre José Antonio Fortea, uno de los más reconocidos exorcistas de nuestra época, ha compartido en sus escritos y conferencias casos de almas en pena que se han manifestado expresando angustia por la cremación de sus cuerpos. En el ministerio de liberación y exorcismo, los sacerdotes a veces se encuentran con fenómenos en los que almas del purgatorio piden oraciones precisamente porque sus cuerpos fueron cremados y ellas experimentan esto como una violencia adicional a su proceso de purificación. No es que la cremación las condene. Eso debe quedar absolutamente claro. Dios es justo y misericordioso y no castiga a nadie por decisiones tomadas en ignorancia o por necesidad. Pero estas almas testimonian que sienten el acto de la cremación como un sufrimiento añadido, como una violencia contra algo que todavía les pertenece de manera misteriosa. San Pío de Pietrelcina, el gran santo estigmatizado que tenía el don de leer las almas y de comunicarse con las almas del purgatorio, también advirtió sobre la cremación. En sus conversaciones privadas con sus directores espirituales y con personas cercanas, expresó que las almas sufren cuando sus cuerpos son cremados porque sienten como si ellas mismas estuvieran siendo quemadas. Esto puede parecer extraño a nuestra mentalidad racionalista moderna, pero tiene una lógica espiritual profunda. El alma, aunque separada del cuerpo, mantiene una conexión ontológica con él. Es como si el alma todavía sintiera el cuerpo como parte de sí misma, esperando el momento de la reunificación. Y cuando ese cuerpo es sometido al fuego, a la destrucción violenta, el alma lo experimenta como un dolor, como una herida. Entiendo perfectamente si en este momento estás sintiendo incomodidad, duda o incluso resistencia a lo que estoy diciendo. Es natural. Vivimos en una cultura que ha perdido el sentido de lo sagrado, que ha reducido el cuerpo humano a pura biología, a materia sin trascendencia. Pero te pido que consideres esto. Si los santos que vivieron vidas de oración profunda, que estuvieron más cerca de Dios que la mayoría de nosotros jamás estaremos en esta vida, si ellos nos advierten sobre estas realidades, ¿no deberíamos al menos tomarlo en serio? ¿No deberíamos al menos abrir nuestro corazón a la posibilidad de que existen misterios que escapan a nuestra comprensión racional, pero que son absolutamente reales? La fe no es ciega. La fe es abrir los ojos a realidades que van más allá de lo material, de lo medible, de lo científicamente verificable. Y en este caso la fe nos dice, trata el cuerpo con reverencia porque es sagrado, porque fue templo del Espíritu Santo, porque resucitará glorioso en el último día. Ahora te pregunto con todo mi corazón, con toda la sinceridad de un sacerdote que solo busca tu bien eterno, ¿vale la pena arriesgarse? ¿Vale la pena elegir la cremación por comodidad, por ahorro económico o por seguir una moda, cuando existe la posibilidad testimoniada por santos y doctores de la Iglesia de que esa decisión cause sufrimiento al alma del difunto? Hermano mío, estamos hablando de la eternidad, estamos hablando del destino de personas que amamos. ¿No merece esto nuestra reflexión más profunda, nuestra decisión más cuidadosa? Para entender mejor por qué la cremación puede causar este sufrimiento al alma, necesitamos profundizar en la teología del cuerpo humano según la enseñanza católica. El cuerpo no es un accidente en nuestra existencia. No somos almas que casualmente habitan cuerpos temporales. Somos personas humanas. Y la persona humana es una unidad substancial de cuerpo y alma.
Esta es la gran diferencia entre el cristianismo y todas las filosofías dualistas que ven el cuerpo como una prisión o como algo inferior. El Catecismo de la Iglesia Católica, en su número 360-64, nos enseña que el cuerpo del hombre participa de la dignidad de la imagen de Dios porque es un cuerpo humano, precisamente porque es animado por un alma espiritual. Es la persona humana entera la que está destinada a ser, en el cuerpo de Cristo, el templo del Espíritu Santo. Esta enseñanza tiene consecuencias profundas. Significa que mi cuerpo no es algo que yo tengo, como quien tiene un automóvil o una casa. Mi cuerpo es parte de lo que yo soy. Cuando digo yo, me refiero a esta realidad completa, alma y cuerpo unidos. Por eso, cuando el alma se separa del cuerpo en la muerte, experimenta una situación anormal, violenta en cierto sentido, aunque sea parte del orden caído de la creación después del pecado original. El alma se siente incompleta porque efectivamente lo está. Espera la resurrección para volver a ser plenamente ella misma, y en este estado de espera mantiene una relación misteriosa con el cuerpo que dejó. No es que el alma esté físicamente en el cadáver, por supuesto, pero existe un vínculo, una conexión que los teólogos llaman relación trascendental, por la cual el alma sigue orientada hacia su propio cuerpo. Santo Tomás de Aquino, el doctor angélico, el más grande teólogo de la historia de la Iglesia, explicó esto con una claridad asombrosa. En su Suma Teológica, Santo Tomás enseña que el alma separada del cuerpo existe en un estado incompleto porque la naturaleza del alma humana es ser forma del cuerpo. El alma humana no es como un ángel, que es puro espíritu, sin necesidad de cuerpo. El alma humana fue creada específicamente para animar un cuerpo, para ser el principio vital de ese cuerpo concreto. Por eso, después de la muerte, el alma mantiene una inclinación natural hacia su cuerpo, un deseo de reunirse con él. Y por eso también, cuando ese cuerpo es tratado de manera violenta o irrespetuosa, el alma de alguna manera lo percibe y lo sufre. No es un sufrimiento físico, por supuesto, porque el alma separada no tiene sentidos corporales, pero es un sufrimiento real, una aflicción espiritual que se suma a las penas del purgatorio si el alma está en proceso de purificación. Ahora bien, alguien podría objetar, pero padre, si el alma está en el cielo, en el purgatorio o en el infierno, ¿cómo puede verse afectada por lo que pasa con el cuerpo en la tierra? Esta es una pregunta válida que requiere una respuesta cuidadosa. Las almas que están en el cielo, en la visión beatífica de Dios, gozan de una felicidad perfecta que nada puede empañar. Su alegría es completa, aunque esperan la resurrección del cuerpo para alcanzar la plenitud total. Las almas condenadas en el infierno sufren la pena de la separación eterna de Dios, y este sufrimiento es tan abrumador que cualquier otra cosa palidece en comparación. Pero las almas del purgatorio están en una situación diferente, están en proceso de purificación, todavía están siendo preparadas para la visión de Dios. Y en este estado son conscientes de muchas cosas que suceden en la tierra, especialmente aquellas que les conciernen directamente. Por eso la Iglesia siempre ha enseñado que debemos orar por los difuntos, especialmente durante los primeros días y años después de su muerte, porque nuestras oraciones les ayudan en su proceso de purificación. Las almas del purgatorio pueden verse afectadas por lo que hacemos con sus cuerpos, porque todavía están en un proceso de transformación y purificación. Todavía están, en cierto sentido, conectadas con el mundo que dejaron, aunque ya no forman parte de él de manera física. Y cuando sus cuerpos son cremados, especialmente si esto se hace sin las debidas oraciones, sin la reverencia apropiada, o peor aún, si las cenizas son dispersadas o tratadas de manera irreverente, estas almas lo perciben como una falta de respeto hacia algo que todavía les pertenece de manera misteriosa. Es como si alguien destruyera tu casa mientras tú estás ausente, pero todavía consideras ese lugar como tuyo. Es una violencia simbólica que se convierte en sufrimiento real en el plano espiritual. Por eso la Iglesia insiste tanto en el respeto debido al cuerpo del difunto, en la importancia de las exequias cristianas, en la necesidad de dar sepultura digna en lugar sagrado. Déjame ahora llevarte a un punto que quizás es el más importante de todos. ¿Por qué Dios permitiría que el alma sufra por la cremación del cuerpo? ¿No es acaso Dios infinitamente poderoso y puede proteger al alma de cualquier sufrimiento que no sea estrictamente necesario para su purificación? Esta pregunta toca el misterio del sufrimiento y de la justicia divina. Primero, debemos entender que Dios respeta absolutamente las leyes naturales que Él mismo estableció al crear el universo.
Creó al ser humano como unidad de cuerpo y alma, y esta unidad tiene consecuencias reales. No es algo que Dios pueda simplemente suspender sin contradecirse a sí mismo. Segundo, Dios permite ciertos sufrimientos como consecuencia de las decisiones humanas, no por crueldad, sino porque respeta nuestra libertad y las consecuencias naturales de nuestros actos. Si elegimos cremar el cuerpo sin necesidad real, sin razones graves, o lo hacemos de manera que contradice la fe en la resurrección, estamos eligiendo algo que tiene consecuencias espirituales reales. Pero hay más. Dios, en su infinita sabiduría, puede utilizar incluso este sufrimiento adicional como parte del proceso de purificación del alma. El purgatorio no es un lugar de castigo en el sentido de venganza divina. Es un lugar de purificación, de preparación para la visión beatífica. Y todo sufrimiento que allí se experimenta tiene un propósito redentor. Entonces, si un alma experimenta aflicción por la cremación de su cuerpo, Dios puede unir este sufrimiento al sufrimiento purificador que ya está experimentando para acelerar su camino hacia la santidad perfecta. Nada se desperdicia en la economía divina de la salvación. Todo sufrimiento ofrecido a Dios, todo dolor aceptado en unión con Cristo crucificado, se convierte en medio de santificación. Pero esto no significa que debamos causar sufrimiento innecesario. Al contrario, si sabemos que la cremación puede causar aflicción al alma, ¿no deberíamos evitarla cuando sea posible, eligiendo en cambio la sepultura tradicional que la Iglesia recomienda? Piensa en esto. Cuando amamos a alguien, cuando realmente amamos a una persona, queremos lo mejor para ella, queremos evitarle cualquier sufrimiento innecesario. Si tu madre, tu padre, tu esposo o esposa está muriendo, harás todo lo posible para aliviar su dolor, para hacerle el tránsito más suave, más digno, más sereno. ¿Por qué entonces, una vez que han muerto, trataríamos su cuerpo de una manera que sabemos puede causarle sufrimiento en el más allá? Algunos dirán, pero ya están muertos, ya no sienten nada. Pero, hermano mío, eso no es lo que enseña la fe católica. La muerte no es el fin de la persona, es solo una transición. El alma continúa existiendo, consciente, capaz de percibir y de sufrir o gozar. Y lo que hagamos con el cuerpo que dejaron sí les afecta, de maneras que quizás no comprendemos completamente, pero que los santos nos han revelado. Aquí viene una verdad difícil, pero necesaria. En muchas ocasiones, la decisión de cremar a un difunto no se toma pensando en lo mejor para esa persona, sino pensando en la comodidad de los vivos. Se elige la cremación porque es más barata, porque no hay que preocuparse de mantener una tumba, porque las cenizas ocupan menos espacio, porque así podemos llevar a nuestro ser querido con nosotros a todas partes, o incluso porque queremos dispersar las cenizas en un lugar significativo, como si estuviéramos haciendo algo romántico o poético. Pero todo esto, hermano mío, revela una visión equivocada de la muerte y del destino del ser humano. Revela una mentalidad más cercana al paganismo que al cristianismo. Porque el cristiano sabe que el difunto no está en las cenizas. El difunto, su alma está ante Dios siendo juzgada o purificada o ya gozando de la visión beatífica. Y lo que queda aquí, el cuerpo o las cenizas, debe ser tratado con respeto sagrado, depositado en lugar santo, esperando la resurrección. La Iglesia, en su instrucción Ad Resurgendum cum Christo que mencioné anteriormente, prohíbe explícitamente la conservación de las cenizas en el domicilio. Y esto no es arbitrario. Es porque conservar las cenizas en casa promueve una actitud equivocada hacia la muerte. Convierte las cenizas en una reliquia doméstica, en un objeto de apego emocional que impide el necesario proceso de duelo. El cristiano debe dejar ir al difunto, debe confiar en que Dios cuida de esa alma, debe esperar el reencuentro en la resurrección. Pero cuando conservamos las cenizas en una urna sobre la repisa, en la sala de estar, estamos de alguna manera negando la muerte, aferrándonos a la persona de una manera que no es sana ni espiritualmente correcta. Y peor aún, estamos tratando el cuerpo humano como si fuera un objeto decorativo, violando la dignidad sagrada que incluso el cadáver o las cenizas merecen. La dispersión de las cenizas es aún más grave. Cuando las cenizas son esparcidas en el mar, en las montañas, en un jardín, se está haciendo una declaración implícita. Esta persona ha vuelto a la naturaleza, se ha disuelto en el cosmos, no hay identidad personal que persista, no hay cuerpo concreto que resucitará. Es una mentalidad panteísta que contradice frontalmente la fe cristiana. El cristiano cree que cada persona es única, irrepetible,
eterna. Cree que cada cuerpo, ese cuerpo concreto, resucitará glorioso, transformado, pero reconocible. Por eso las cenizas, si se ha optado por la cremación, deben ser depositadas en un cementerio o en un lugar sagrado autorizado por la iglesia, donde se les pueda dar el mismo respeto que se daría a un cadáver sepultado, donde la familia pueda venir a orar, a recordar, a esperar la resurrección en comunión con la fe de la iglesia. Ahora bien, sé lo que algunos están pensando en este momento. Están pensando: Padre, pero yo ya cremé a mi madre, a mi padre, a mi esposo. ¿Qué hago ahora? Están sufriendo por mi culpa. Y aquí quiero ser absolutamente claro y pastoral contigo. Si tomaste la decisión de la cremación en ignorancia, sin conocer estas enseñanzas, sin intención de contradecir la fe, Dios no te lo imputa como pecado grave. Dios juzga el corazón, no solo las acciones. Dios conoce tus circunstancias, tus limitaciones, tus razones, y si actuaste con buena intención, pensando incluso que estabas haciendo lo mejor, no hay culpa moral. Pero ahora que lo sabes, ahora que has escuchado esta enseñanza, tienes la responsabilidad de actuar de acuerdo a este nuevo conocimiento. Si las cenizas de tu ser querido están en tu casa, busca un lugar sagrado donde depositarlas. Habla con tu párroco, busca un columbario en un cementerio católico. Dale a esas cenizas la dignidad que merecen. Y lo más importante, ora por esa alma, ofrece misas por su eterno descanso. Las misas son el tesoro más grande que tenemos para ayudar a las almas del purgatorio. Cada misa es la renovación del sacrificio de Cristo en el Calvario. Es un torrente de gracia infinita que lava, purifica, eleva. No hay oración más poderosa que la Santa Misa. Si tu ser querido fue cremado, multiplica las misas por su alma, ofrece rosarios, haz sacrificios, da limosnas en su nombre. Todo esto, hermano mío, ayuda al alma en su proceso de purificación. Y si el alma está sufriendo alguna aflicción por la cremación de su cuerpo, tus oraciones y sacrificios pueden aliviar ese sufrimiento, pueden acelerar su camino al cielo. La comunión de los santos es real. Existe una conexión profunda entre los que estamos todavía en la tierra, las almas que están en el purgatorio y los santos que ya gozan de Dios en el cielo. Y esta comunión se actualiza de manera especial en la oración, en la liturgia, en las obras de misericordia. También quiero decirte algo muy importante. No te quedes en la culpa paralizante. La culpa que no lleva al arrepentimiento y a la acción correctiva es del demonio, no de Dios. Dios permite que sintamos el peso de nuestros errores para que nos convirtamos, para que cambiemos, pero siempre con la esperanza de su misericordia infinita. Si descubres que tomaste una decisión equivocada respecto a la cremación, lleva eso al sacramento de la confesión. Confiésalo con humildad, con sinceridad, y después actúa. Corrige lo que puedas corregir. Ora por el alma de tu difunto y toma la decisión de no repetir ese error con otros seres queridos en el futuro. Cada error es una oportunidad de crecer en sabiduría y en santidad. Cada equivocación reconocida y enmendada es un paso hacia la conversión más profunda. Déjame ahora compartir contigo algunos testimonios concretos que he conocido en mi ministerio sacerdotal. Nombres y detalles modificados por respeto a la privacidad, pero historias absolutamente reales que ilustran lo que estoy compartiendo contigo. Hace algunos años, una mujer vino a verme profundamente angustiada. Me contó que desde que habían cremado a su esposo hacía 6 meses, ella no podía dormir. Tenía pesadillas recurrentes en las que veía a su marido gritando entre llamas, llamándola, pidiéndole ayuda. Al principio pensó que eran solo manifestaciones de su duelo, de su dolor por la pérdida, pero las pesadillas se intensificaban, se hacían más vívidas. Llegó un punto en que cada noche veía lo mismo, su esposo en medio del fuego, sufriendo terriblemente y ella sin poder hacer nada para ayudarlo. Me preguntó si esto podía tener algún significado espiritual, si su esposo realmente estaba sufriendo por haber sido cremado. Hablé con ella largamente, le expliqué lo que te estoy compartiendo ahora sobre la enseñanza de la iglesia y los testimonios de los santos. Le pregunté en qué circunstancias habían decidido la cremación. Me contó que fue decisión de los hijos, que querían algo rápido y práctico y que habían dispersado las cenizas en el mar porque al padre le gustaba navegar. Le expliqué que esto era exactamente lo que la iglesia prohíbe, la dispersión de las cenizas en la naturaleza. Le sugerí que ofreciera muchas misas por el alma de su esposo, que hiciera una peregrinación a algún santuario importante en su nombre, que ofreciera sacrificios y oraciones por su eterno descanso. Y algo notable sucedió después de que ella comenzó a hacer esto intensamente. Después de que ofreció 30 misas consecutivas por su esposo, las pesadillas cesaron completamente. Ella sintió una paz profunda,
una certeza interior de que su marido había sido liberado de esa aflicción. ¿Fue todo esto coincidencia? ¿Fue solo un proceso psicológico de elaboración del duelo? Quizás algunos dirían eso, pero yo, como sacerdote que he visto innumerables casos similares, sé que hay algo más. Sé que el mundo espiritual es real, que las almas se comunican con nosotros de maneras misteriosas, que nuestras decisiones respecto a los difuntos tienen consecuencias reales en el más allá. Otro caso que recuerdo es el de un hombre joven que vino a consultarme porque desde que cremaron a su madre sentía una presencia opresiva en su casa. Sentía como si su madre estuviera allí, angustiada, tratando de decirle algo. Al principio pensó que estaba perdiendo la razón, pero la sensación era tan fuerte, tan persistente, que decidió buscar ayuda espiritual. Le pregunté dónde estaban las cenizas de su madre. Me dijo que las tenían en una urna decorativa en el comedor porque querían tenerlas cerca. Le expliqué que esto violaba las normas de la iglesia y probablemente estaba causando aflicción al alma de su madre. Le sugerí que depositara las cenizas en un lugar sagrado lo antes posible. Al principio se resistió porque la familia se había acostumbrado a tener la urna allí, sentían que era una manera de mantener viva la memoria de la madre. Pero finalmente aceptó mi consejo. Organizaron una pequeña ceremonia con un sacerdote presente y depositaron las cenizas en un columbario del cementerio católico. Pocos días después, el hombre vino a verme de nuevo. Me dijo que la presencia opresiva había desaparecido completamente. Más aún, había tenido un sueño en el que su madre aparecía serena, en paz, agradeciéndole por haber hecho lo correcto. No puedo probar científicamente que estos fenómenos sean comunicaciones reales del más allá, pero la constancia con que suceden, la paz que viene después de corregir estas situaciones, me hace estar absolutamente convencido de que hay una realidad espiritual operando aquí. He escuchado docenas de casos similares a lo largo de los años. Familias que sienten inquietud, perturbación, hasta manifestaciones paranormales después de haber cremado a un ser querido y tratado las cenizas de manera inadecuada. Y en prácticamente todos los casos, cuando se corrige la situación, cuando las cenizas son depositadas en lugar sagrado, cuando se ofrecen misas y oraciones por el difunto, la paz regresa. Esto no es magia, no es superstición, es simplemente el orden natural del mundo espiritual que tiene sus propias leyes, tan reales como las leyes físicas que gobiernan el mundo material. La Iglesia, con su sabiduría de 2 milenios, conoce estas leyes espirituales mejor que nadie. Por eso establece normas. Por eso ofrece orientación, no para complicarnos la vida, no para imponernos cargas arbitrarias, sino para protegernos, para guiarnos por el camino que conduce a la verdadera paz y a la salvación eterna. Quiero también aclarar algo importante para ser completamente honesto contigo. No todos los teólogos están de acuerdo en que las almas sufren específicamente por la cremación de sus cuerpos. Hay debate legítimo dentro de la Iglesia sobre algunos de estos aspectos. Algunos teólogos argumentan que las almas en el purgatorio o en el cielo están tan absortas en Dios o en su proceso de purificación que no prestan atención a lo que sucede con sus cuerpos en la tierra. Otros sostienen, basándose en las revelaciones de los santos y en la teología del vínculo entre cuerpo y alma, que efectivamente existe una conexión que puede causar aflicción al alma cuando el cuerpo es tratado irrespetuosamente. Lo que no admite debate es la enseñanza oficial de la Iglesia. La sepultura es preferible a la cremación. Y cuando se elige la cremación, debe hacerse con respeto sagrado, depositando las cenizas en lugar santo. Mi deber como pastor no es presentarte solo las opiniones más suaves o cómodas, sino compartir contigo la totalidad de la tradición de la Iglesia, incluyendo aquellas enseñanzas que los santos nos han transmitido a través de revelaciones privadas. Las revelaciones privadas, aunque no son dogma de fe, cuando vienen de santos reconocidos por la Iglesia, merecen nuestra atención respetuosa y nuestra consideración seria. Y cuando varios santos, en diferentes épocas y lugares, coinciden en advertirnos sobre los peligros espirituales de ciertas prácticas, sería necio ignorarlos solo porque no encajan con nuestra mentalidad moderna. La modernidad no tiene el monopolio de la verdad. De hecho, la modernidad ha perdido el contacto con muchas verdades espirituales que las generaciones anteriores conocían y respetaban. Por eso te invito a que traigo una noticia extraordinaria, una verdad que puede cambiar tu vida desde este mismo instante. Así como tu cuerpo escucha las palabras de muerte, también escucha las palabras de vida. Así como responde a tus pensamientos de derrota, también responde a tus decretos de sanación. Así como se debilita cuando lo maldices, se fortalece cuando lo bendices.
Y esto no es magia, no es pensamiento positivo barato, no es autoayuda de supermercado. Esto es teología profunda, esto es ciencia del espíritu, esto es la aplicación práctica de verdades que están en la Sagrada Escritura desde hace miles de años. El libro de Proverbios nos dice con toda claridad, la muerte y la vida están en poder de la lengua. No es una metáfora poética, hermano, es una realidad tan concreta como el aire que respiras. Tus palabras tienen poder creador o destructor, y ha llegado el momento de que aprendas a usarlas para sanar, no para enfermar. Ha llegado el momento de que descubras cómo hablarle a tu cuerpo de manera que comience a restaurarse, a regenerarse, a volver a la vida que Dios diseñó para él. Durante los próximos minutos voy a compartir contigo algo que he aprendido no solo de los libros, no solo de la teología, sino de la vida misma, de los testimonios reales de personas que estaban al borde del colapso y que aprendieron a cambiar su manera de relacionarse con su propio cuerpo. Te voy a enseñar cómo la fe y la ciencia se encuentran en este punto extraordinario, donde descubrimos que fuimos creados para la salud, para la plenitud, para la vida abundante. Y te voy a mostrar que cuando cambiamos nuestra manera de hablar, cuando transformamos nuestros pensamientos, cuando alineamos nuestras palabras con la voluntad de Dios, algo sobrenatural comienza a suceder en nuestro organismo. No te estoy prometiendo milagros instantáneos, no te estoy vendiendo soluciones mágicas. Te estoy invitando a un proceso de transformación profunda, a un camino de sanación integral que comienza en tu espíritu, pasa por tu mente y se manifiesta en tu cuerpo. Porque la verdad, querido hermano, es que muchos de nosotros hemos sido educados para maltratar nuestro cuerpo, para verlo como un enemigo, para tratarlo con desprecio. Nos han enseñado una espiritualidad desencarnada, como si el alma fuera lo único importante y el cuerpo fuera apenas un estorbo, una carga, algo sucio que hay que tolerar hasta que finalmente muramos y seamos liberados de él. Pero eso es una herejía, eso es un error gravísimo que ha causado un daño incalculable. San Pablo nos recuerda que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, no una cárcel, no un enemigo, sino un templo, un lugar sagrado donde habita la presencia de Dios. Y si tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, entonces merece respeto, merece cuidado, merece palabras de honor y de bendición. Hoy vas a aprender a honrar ese templo con tus palabras, a restaurarlo con tus pensamientos, a sanarlo con tu fe. Y te advierto desde ahora, esto que voy a compartir contigo puede parecer extraño al principio, puede desafiar todo lo que creías saber sobre la salud y la enfermedad. Pero si tienes la humildad de escuchar hasta el final, si tienes la apertura de corazón para recibir esta enseñanza, te prometo que tu vida puede dar un giro radical. He visto personas con enfermedades crónicas recuperar su salud. He visto cuerpos que parecían condenados al deterioro comenzar a regenerarse. He visto el poder sanador de Dios manifestarse de maneras que la medicina no puede explicar. Y todo comenzó cuando esas personas aprendieron a hablarle correctamente a su cuerpo. Cuando dejaron de ser sus propios verdugos y se convirtieron en sus propios sanadores. Cuando entendieron que Dios les había dado autoridad no solo sobre su espíritu, sino también sobre su carne. Así que respira profundo, abre tu corazón y prepárate para descubrir una de las verdades más poderosas que jamás hayas escuchado. Déjame comenzar contándote algo que viví hace algunos años y que marcó profundamente mi ministerio. Una mujer llegó a mi despacho, tenía apenas 45 años, pero parecía de 60. Caminaba encorvada, su rostro reflejaba un dolor constante y traía consigo una bolsa llena de medicamentos que tomaba diariamente. Me dijo que sufría de fibromialgia, de artritis, de problemas digestivos crónicos, de insomnio severo. Los médicos le habían dicho que tendría que aprender a vivir con el dolor, que no había cura para su condición. Pero lo que más me impactó no fueron sus enfermedades, sino la manera en que hablaba de sí misma. En menos de 5 minutos escuché cosas como: soy un desastre, mi cuerpo no sirve para nada, estoy hecha pedazos, no puedo con esta carga, mi vida es un infierno. Cada frase era como un puñal que ella misma se clavaba, cada palabra era un decreto de muerte sobre su propio organismo. Y entonces le dije algo que la dejó en shock: hermana, tu cuerpo te está obedeciendo. Le has estado ordenando que se destruya y él simplemente está cumpliendo tus órdenes. Se quedó mirándome con incredulidad, casi con indignación. Padre, yo no he pedido estar enferma, me respondió. Y le expliqué con toda paciencia, no conscientemente, pero sí con tus palabras, con tus pensamientos, con tus decretos constantes de destrucción.
Tu mente subconsciente no distingue entre una broma y una orden seria. Cuando dices estoy hecha a pedazos, tu sistema nervioso recibe esa información y comienza a manifestarla en tu realidad física. Cuando repites no puedo más, tu sistema inmunológico interpreta que debe bajar sus defensas porque tú has declarado que estás al límite. Le expliqué que cada célula de nuestro cuerpo tiene una especie de inteligencia, de memoria, y que responde a las señales que recibe de nuestro cerebro. Y nuestro cerebro está constantemente recibiendo señales de nuestros pensamientos y palabras. Es un circuito perfecto creado por Dios, pero que nosotros hemos aprendido a usar en nuestra contra en lugar de a nuestro favor. Le propuse un experimento. Durante 30 días iba a dejar de hablar mal de su cuerpo, ni una sola frase destructiva. En su lugar, cada mañana al levantarse, iba a bendecir cada parte de su cuerpo, iba a agradecerle por seguir funcionando a pesar del maltrato verbal que había recibido durante años. Le di una lista de afirmaciones basadas en la palabra de Dios. Por sus llagas fui curada. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dios renueva mis fuerzas como las del águila. Soy sanada en el nombre de Jesús. Al principio se resistió, le parecía ridículo, casi infantil, pero tenía tanto dolor y tanta desesperación que finalmente aceptó intentarlo. Le advertí que no era un truco psicológico, sino una aplicación práctica de verdades espirituales profundas. Le expliqué que cuando bendicemos algo, estamos invocando el favor de Dios sobre ello. Estamos alineando esa realidad con el diseño original que Dios tenía en mente. Y el diseño original de Dios para el cuerpo humano es la salud, no la enfermedad. Los primeros días fueron difíciles para ella. Me confesó que se sentía tonta hablándole a su cuerpo, que le costaba creer que eso pudiera hacer alguna diferencia. Pero siguió adelante por pura obediencia, no por convicción. Comenzó cada mañana poniendo sus manos sobre las partes que más le dolían y diciéndoles, gracias por seguir trabajando. Te bendigo en el nombre de Jesús, decreto salud sobre ti, ordeno que cada célula se regenere conforme al diseño de Dios. Cuando sentía el impulso de quejarse, de decir no puedo más o estoy destruida, se detenía y reformulaba. Estoy atravesando un proceso difícil, pero mi cuerpo tiene la capacidad de sanar. Cuando alguien le preguntaba cómo estaba, en lugar de lanzarse a describir todos sus males, respondía, estoy en un proceso de sanación, confiando en que Dios está restaurando mi salud. Puede parecer un cambio pequeño, casi insignificante, pero te aseguro que es revolucionario. A las 2 semanas comenzó a notar algo extraordinario. Los dolores, que habían sido constantes durante años, empezaron a tener intervalos de alivio. Primero fueron minutos, luego horas. Su digestión comenzó a mejorar, empezó a dormir mejor. No fue un milagro instantáneo, fue un proceso gradual pero innegable. Al mes, cuando volvió a mi despacho, era otra persona. No solo físicamente, que ya se notaba la mejoría, sino sobre todo en su actitud, en su mirada, en la manera de pararse y de hablar. Me dijo algo que nunca olvidaré. Padre, entendí que yo era mi peor enemiga. Llevaba años destruyéndome con mis propias palabras y ni siquiera me daba cuenta. Ahora he aprendido a ser mi propia aliada, a trabajar con mi cuerpo en lugar de contra él. 6 meses después había reducido sus medicamentos a la mitad. 1 año después estaba prácticamente libre de dolor crónico. Los médicos no podían explicarlo, pero yo sí podía. Había aprendido a hablar vida en lugar de muerte, salud en lugar de enfermedad, bendición en lugar de maldición. Ahora quiero que entiendas la base teológica y científica de lo que estoy compartiendo contigo, porque esto no es superstición ni esoterismo barato. Esto está profundamente arraigado en la verdad revelada por Dios y confirmado por los descubrimientos más recientes de la ciencia. Cuando Dios creó al ser humano, según nos narra el libro del Génesis, lo hizo de una manera única, diferente a toda la demás creación. No simplemente habló y existió, como hizo con las estrellas, los océanos, las plantas. Con el ser humano, Dios se agachó, tomó el polvo de la tierra, lo moldeó con sus propias manos y luego sopló en su nariz aliento de vida. Hay algo profundamente significativo en esa imagen. Dios formó nuestro cuerpo con cuidado artesanal, como un alfarero que trabaja su obra maestra. Eso significa que cada órgano, cada sistema, cada célula fue diseñada con intención divina, con propósito, con amor, pero luego hizo algo más extraordinario, sopló su propio aliento en ese cuerpo. En hebreo, la palabra para aliento, espíritu y viento es la misma, ruaj. Cuando Dios sopló en Adán,
no solo le dio vida biológica, le dio vida espiritual, le dio una chispa de su propia divinidad. Por eso el ser humano es único en la creación, porque es la única criatura que es simultáneamente material y espiritual, cuerpo y alma, tierra y cielo. No somos espíritus puros como los ángeles, pero tampoco somos materia pura como las piedras. Somos esta maravillosa síntesis de ambos mundos. Y aquí está la clave que muchos han olvidado. Nuestro cuerpo no es secundario, no es inferior, no es algo de lo que avergonzarse. Es parte integral de lo que somos como seres humanos, es parte del proyecto de Dios para nosotros, es parte de nuestra dignidad y nuestro valor. Cuando Cristo vino al mundo, ratificó esta dignidad del cuerpo de una manera que escandalizó a muchos de sus contemporáneos. El Hijo de Dios, el Verbo eterno, no apareció como un espíritu puro, no se manifestó como una luz cegadora, no bajó como un ángel poderoso, se hizo carne, se hizo cuerpo. Nació como un bebé indefenso, pasó por todas las etapas del desarrollo humano, sintió hambre, sed, cansancio, dolor, y cuando resucitó, no dejó atrás su cuerpo como si fuera algo inservible. Resucitó con un cuerpo glorificado, transformado, pero cuerpo al fin. Comió pescado con sus discípulos, les mostró sus heridas, les pidió que lo tocaran para que comprobaran que no era un fantasma. El cristianismo no es una religión de desprecio al cuerpo como algunas herejías antiguas predicaban. Es una religión de exaltación del cuerpo, de redención del cuerpo, de glorificación del cuerpo. San Pablo entendió esto profundamente cuando escribió a los Corintios. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros y que habéis recibido de Dios y que no os pertenecéis? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Fíjate en las palabras, tu cuerpo es templo. No dice que tu alma es templo y que tu cuerpo es una choza temporal. No, dice que tu cuerpo, tu carne, tus órganos, tus células son el templo donde habita el Espíritu de Dios. En el Antiguo Testamento, el templo de Jerusalén era el lugar más sagrado, el lugar que se mantenía con el más absoluto cuidado y respeto. Nadie se atrevía a profanarlo, a ensuciarlo, a tratarlo con desprecio, pues Pablo nos está diciendo que nuestro cuerpo merece el mismo respeto, el mismo cuidado, el mismo honor. Cuando maltratas tu cuerpo con palabras destructivas, con pensamientos tóxicos, con negligencia y desprecio, estás profanando el templo de Dios. Y aquí es donde la ciencia moderna viene a confirmar lo que la Escritura siempre nos enseñó. En las últimas décadas, disciplinas como la psiconeuroinmunología han demostrado de manera irrefutable que existe una conexión directa entre nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestro sistema inmunológico. Cuando experimentamos pensamientos de gratitud, de paz, de amor, nuestro cerebro libera neurotransmisores como la serotonina, la dopamina, la oxitocina, que fortalecen nuestro sistema inmunológico, reducen la inflamación, promueven la sanación. Por el contrario, cuando mantenemos pensamientos de ira, resentimiento, miedo, estrés crónico, nuestro cuerpo libera cortisol y adrenalina en exceso, lo que debilita las defensas, aumenta la inflamación, acelera el envejecimiento celular. No es metafísica abstracta, es biología concreta. Tus palabras y pensamientos literalmente cambian la química de tu cuerpo. Cada vez que dices estoy enfermo, tu cerebro responde como si estuvieras confirmando una realidad inmutable y ajusta tus sistemas corporales en consecuencia. Cada vez que decretas estoy sanando, tu cerebro interpreta que hay esperanza, que hay futuro y activa mecanismos de reparación y regeneración. Pero espera, antes de continuar necesito que entiendas algo crucial, algo que puede cambiar no solo tu salud física, sino toda tu vida. Porque lo que estoy compartiendo contigo no es solo sobre hablarle a tu cuerpo, es sobre entender el poder creador que Dios puso en tu lengua. Un poder que la mayoría de las personas están usando en su propia contra sin darse cuenta. Y lo que viene a continuación puede ser lo más importante que escuches hoy. Permíteme llevarte más profundo en esta verdad porque necesito que comprendas que no estamos hablando de un simple cambio de vocabulario. Estamos hablando de una transformación radical en tu manera de ejercer la autoridad que Dios te dio. Verás, cuando Dios creó a Adán y Eva, les dio un mandato muy específico. Sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Dominen sobre los peces del mar y las aves del cielo, y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Esa palabra dominen en hebreo es radá, que significa gobernar, tener autoridad, administrar. Dios les estaba dando autoridad sobre la creación, incluyendo autoridad sobre sus propios cuerpos.
pero esa autoridad se ejerce principalmente de una manera a través de la palabra. Así como Dios creó el universo hablando sea la luz y fue la luz, así nosotros, hechos a su imagen y semejanza, tenemos poder creador en nuestras palabras. El problema es que hemos olvidado o nunca nos enseñaron correctamente cómo usar este poder. Crecimos escuchando que las palabras se las lleva el viento, que no hay que darle importancia a lo que dice la gente, que las palabras no hacen daño, pero todo eso es absolutamente falso. Las palabras son la fuerza más poderosa del universo después de Dios mismo, porque Dios mismo es palabra, es el verbo. San Juan comienza su evangelio de manera categórica. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Jesús es llamado el verbo encarnado. La palabra de Dios creó todo lo que existe. Y nosotros, al ser imagen de Dios, tenemos también ese poder creador en nuestras palabras, aunque obviamente en una medida infinitamente menor, pero lo tenemos. Nuestras palabras no son sonidos vacíos que se disuelven en el aire. Son decretos que tienen poder espiritual y material. En el libro de Santiago encontramos una enseñanza profundísima sobre el poder de la lengua. Santiago dice que la lengua es como el timón de un barco, aunque es pequeña, dirige todo el rumbo de nuestra vida. Compara la lengua con una chispa que puede incendiar todo un bosque. Y luego dice algo devastador: con ella bendecimos al Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. Pero yo te digo que no solo maldecimos a otros, nos maldecimos a nosotros mismos. Cada vez que dices soy un desastre, todo me sale mal, nunca voy a poder, mi vida no tiene solución, mi cuerpo está destruido, estás pronunciando una maldición sobre ti mismo. Y esa maldición tiene poder porque tú tienes autoridad sobre tu propia vida. Es como si el capitán de un barco diera la orden de dirigirse hacia las rocas. Los marineros obedecerían no porque la orden sea sabia, sino porque el capitán tiene autoridad para darla. Tu cuerpo es extraordinariamente obediente. Es como un siervo fiel que está constantemente atento a las órdenes de su amo, y el amo es tu mente consciente. Cada pensamiento que permites alojarse en tu mente, cada palabra que pronuncias, tu cuerpo la recibe como instrucciones. Te voy a contar algo que la medicina ha descubierto hace relativamente poco, pero que es absolutamente fascinante. Existe algo llamado el efecto placebo, que todos hemos escuchado mencionar, pero pocos entienden realmente. El efecto placebo sucede cuando a un paciente se le da una píldora de azúcar, sin ningún principio activo medicinal, pero se le dice que es un medicamento poderoso. Y en un porcentaje significativo de casos, el paciente mejora. No porque la píldora tenga algún poder, sino porque su mente, al creer que está recibiendo tratamiento, activa los mecanismos de sanación del propio cuerpo. En algunos estudios, el efecto placebo ha demostrado ser tan efectivo como medicamentos reales en el tratamiento del dolor, la depresión y otras condiciones. Pero hay algo aún más impresionante y perturbador: el efecto nocebo. Es lo contrario del placebo. Sucede cuando a una persona se le dice que algo le va a hacer daño y efectivamente le hace daño, incluso si objetivamente no debería. He leído casos documentados de pacientes que murieron en los plazos exactos que sus médicos les habían pronosticado, aunque al hacer la autopsia se descubrió que la enfermedad no estaba tan avanzada como se pensaba. ¿Qué pasó? Que el paciente creyó el pronóstico de muerte, su mente aceptó esa sentencia y su cuerpo simplemente la ejecutó. Esto nos muestra algo aterrador, pero también esperanzador. Tenemos mucho más poder sobre nuestra salud del que creíamos. No estoy diciendo que toda enfermedad es causada por pensamientos negativos, eso sería simplista y cruel. Hay enfermedades que tienen causas externas, genéticas, ambientales, que están fuera de nuestro control. Pero incluso en esos casos, nuestra actitud mental y verbal puede ser la diferencia entre un proceso de deterioro acelerado o un proceso de sanación sorprendente. Déjame llevarte ahora a un nivel más profundo todavía, porque necesito que entiendas que cuando hablamos de hablarle a tu cuerpo, no estamos hablando de autosugestión superficial ni de pensamiento mágico. Estamos hablando de algo que tiene raíces en la realidad más profunda de la creación. Los científicos que estudian la física cuántica han descubierto algo extraordinario. A nivel subatómico, la materia no es realmente sólida como pensábamos. Las partículas fundamentales existen en un estado de posibilidades hasta que son observadas, y el acto mismo de observarlas colapsa esas posibilidades en una realidad concreta. Esto ha llevado a algunos científicos a proponer que la conciencia juega un papel fundamental en la formación de la realidad material. Ahora bien, no voy a pretender ser un experto en física cuántica, pero lo que sí te puedo decir es que esto resuena profundamente con lo que la fe cristiana siempre ha enseñado.
que existe una conexión misteriosa pero real entre el espíritu y la materia, entre el alma y el cuerpo, entre nuestros pensamientos y nuestra realidad física. Santa Teresa de Ávila, una de las grandes místicas de la Iglesia, entendió esta conexión de manera profunda. Ella decía que el alma y el cuerpo están tan unidos que no se puede afectar uno sin afectar al otro. Cuando el alma está turbada, el cuerpo enferma. Cuando el cuerpo está enfermo, el alma sufre. Por eso ella siempre insistía en que sus monjas cuidaran tanto de su vida espiritual como de su salud física. No era una concesión a la debilidad, era sabiduría práctica. Santa Teresa sabía que una monja desnutrida, exhausta, enferma, tendría dificultades para orar, para concentrarse, para servir. Por eso estableció reglas sensatas sobre el descanso, la alimentación, el cuidado del cuerpo, y esto en una época donde muchos consideraban que mortificar el cuerpo hasta la extenuación era señal de santidad. Pero Teresa era más sabia que eso. Ella entendía que el cuerpo no es enemigo del alma, es su compañero de viaje, su instrumento, su templo. San Juan Pablo II desarrolló lo que llamó la teología del cuerpo, toda una reflexión filosófica y teológica sobre el significado del cuerpo humano. Él enseñaba que el cuerpo no es algo externo al ser humano, algo que tenemos, sino que es parte constitutiva de lo que somos. No decimos tengo un cuerpo, como quien dice tengo un coche. Somos cuerpo, somos también alma, somos una unidad inseparable. Por eso lo que hagamos con nuestro cuerpo tiene significado moral y espiritual. Por eso maltratar el cuerpo, descuidarlo, despreciarlo, no es un asunto trivial, es faltar al respeto a la obra de Dios. Es rechazar el regalo de la encarnación, es negar que Cristo mismo asumió un cuerpo humano y lo elevó a la dignidad de ser instrumento de nuestra salvación. Las manos de Jesús sanaban, su voz resucitaba muertos, su sangre nos redimió. El cuerpo no es malo, el cuerpo es sagrado. Entonces, cuando yo te digo que aprendas a hablarle correctamente a tu cuerpo, no te estoy invitando a un ejercicio de egoísmo o de vanidad. Te estoy invitando a honrar la obra de Dios, a cuidar el templo del Espíritu Santo, a ejercer la administración responsable sobre lo que Dios te ha confiado. Tu cuerpo no te pertenece en el sentido de que puedas hacer con él lo que te venga en gana. Te ha sido confiado, prestado, dado en administración. Y un día tendrás que dar cuenta de cómo lo cuidaste o cómo lo descuidaste. No me refiero solo a los pecados obvios de glotonería, drogas, promiscuidad sexual. Me refiero también al pecado sutil, del desprecio, de la negligencia, de las palabras destructivas que pronuncias contra tu propio cuerpo. ¿Cuántas veces al día te insultas a ti mismo frente al espejo? ¿Cuántas veces declaras que estás viejo, feo, inútil, acabado? Cada una de esas declaraciones es una falta de gratitud hacia Dios, una falta de respeto hacia su creación y una orden que tu cuerpo recibe y comienza a ejecutar. He conocido personas que se curaron de enfermedades graves simplemente cambiando su diálogo interno y externo. No fue el único factor, porque también recibieron tratamiento médico, también cambiaron hábitos de vida, también oraron y recibieron los sacramentos. Pero el cambio en su manera de hablar fue determinante. Recuerdo a un hombre que llegó con un cáncer avanzado. Los médicos le habían dado meses de vida. Él estaba aterrorizado, deprimido, y lo único que salía de su boca eran expresiones de derrota. Ya me llegó la hora, el cáncer me va a matar, no hay nada que hacer. Cuando lo escuché hablar así, le dije con firmeza: hermano, entiende una cosa. Puede ser que Dios te llame pronto a su presencia o puede ser que no. Pero mientras estés vivo, no le hagas el trabajo fácil a la enfermedad. Deja de decretar tu muerte, empieza a decretar vida, empieza a bendecir tu cuerpo, dale las gracias a cada órgano que sigue funcionando. Ordénale a esas células cancerosas que se detengan en el nombre de Jesús, declara que eres hijo de Dios y que tu vida está en sus manos, no en manos del cáncer. Al principio pensó que yo estaba loco, pero como había llegado al punto de la desesperación total, decidió probar. Comenzó cada día poniéndose las manos sobre el área afectada y diciendo: ordeno a estas células que dejen de multiplicarse, decreto que mi sistema inmunológico se activa y destruye todo lo que no pertenece a mi cuerpo sano. Gracias, Dios mío, porque me estás sanando. Cuando venía a las sesiones de quimioterapia, en lugar de decir este veneno me está matando, decía: este medicamento está trabajando a favor mío. Está destruyendo las células malignas y preservando las sanas. Cuando sentía náuseas o dolor, en lugar de quejarse y entrar en pánico, respiraba profundo y decía: mi cuerpo está reaccionando como debe, está combatiendo, está sanando. Puede parecer que son solo palabras, pero te aseguro que son decretos poderosos que cambian la química cerebral, fortalecen el sistema inmunológico, activan mecanismos de sanación
que la ciencia apenas comienza a entender. Este hombre no solo sobrevivió los meses que le habían pronosticado, sobrevivió años. Y cuando finalmente murió, muchos años después, fue de causas completamente diferentes y en paz, habiendo vivido una vida plena después de su diagnóstico. Y ahora, justo aquí, quiero que te hagas una pregunta profunda y honesta. ¿Cómo le has estado hablando a tu cuerpo últimamente? ¿Qué decretos has pronunciado sobre tu salud? ¿Has sido un aliado de tu propio cuerpo o su enemigo? Porque lo que viene a continuación puede revelarte la respuesta y esa respuesta puede ser el punto de quiebre que necesitas para iniciar tu sanación. Ahora bien, quiero ser muy claro contigo en algo fundamental para que no haya confusiones. Lo que te estoy enseñando no es una fórmula mágica donde si pronuncias las palabras correctas como un encantamiento automáticamente quedarás curado de todo mal. Eso sería brujería, no fe cristiana. Eso sería manipulación de fuerzas ocultas, no confianza en la voluntad de Dios. Lo que te estoy enseñando es algo muy diferente, es aprender a alinear tus palabras, tus pensamientos y tus actitudes con la voluntad de Dios para tu vida. Y la voluntad de Dios generalmente es la salud, no la enfermedad. Cuando Jesús caminaba por la tierra, sanaba a todos los que se acercaban a Él con fe. No leemos en ningún lado que Jesús haya dicho, no, esta enfermedad es buena para ti, te conviene seguir sufriendo. No. Jesús sanaba porque la enfermedad no es parte del plan original de Dios para la humanidad. La enfermedad entró al mundo por el pecado, por la ruptura de la armonía original de la creación. Y Jesús vino precisamente a restaurar esa armonía. Pero también es cierto que vivimos en un mundo caído, en un mundo donde la muerte y la enfermedad todavía tienen su lugar hasta que llegue la consumación final del reino. Por eso no todas las oraciones de sanación resultan en curación física inmediata. Por eso personas santas, personas de fe profunda también enferman y mueren. San Pablo tenía un aguijón en la carne que le causaba sufrimiento, y aunque oró 3 veces para que le fuera quitado, Dios le respondió, «¿Te basta mi gracia? Porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Santa Teresa del Niño Jesús murió joven de tuberculosis. San Juan Pablo II sufrió durante años la enfermedad de Parkinson antes de morir. ¿Significa eso que no tenían fe? ¿Que no sabían hablarle a su cuerpo? Por supuesto que no. Significa que a veces Dios permite el sufrimiento porque saca de él un bien mayor que no podemos comprender en este momento. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuándo hablarle correctamente a tu cuerpo produce sanación y cuándo no? Hermanos míos, queridos hijos en Cristo, hoy quiero hablarles de algo que tal vez nunca nadie les haya dicho con esta claridad. Tu cuerpo te está escuchando. Sí, así como lo oyes, cada palabra que pronuncias, cada pensamiento que permites habitar en tu mente, cada emoción que guardas en lo más profundo de tu ser, tu cuerpo las está recibiendo como órdenes, como decretos, como sentencias. Y lo más doloroso, lo más terrible que he visto en mis años de sacerdocio es ver cómo tantas personas buenas, personas de fe, están destruyendo su propia salud sin saberlo, están enfermando sus propios cuerpos con las palabras equivocadas, con los pensamientos destructivos, con el veneno silencioso del rencor, la amargura y la desesperanza. He visto a madres que se consumen en enfermedades que parecen no tener explicación, a padres que arrastran dolores crónicos que la medicina no logra curar, a jóvenes que pierden la vitalidad antes de tiempo. Y cuando me acerco a ellos, cuando escucho sus historias, descubro algo devastador. Llevan años hablándole mal a su cuerpo, años maldiciendo su propia existencia, años repitiendo que están cansados de vivir, que no pueden más, que todo les duele, que son un desastre. Y entonces entiendo que no es solo una enfermedad física lo que los aqueja, es una enfermedad del alma que se ha manifestado en la carne. Pero hoy traigo una noticia extraordinaria, una verdad que puede cambiar tu vida desde este mismo instante. Así como tu cuerpo escucha las palabras de muerte, también escucha las palabras de vida. Así como responde a tus pensamientos de derrota, también responde a tus decretos de sanación. Así como se debilita cuando lo maldices, se fortalece cuando lo bendices. Y esto no es magia, no es pensamiento positivo barato, no es autoayuda de supermercado. Esto es teología profunda, esto es ciencia del espíritu, esto es la aplicación práctica de verdades que están en la Sagrada Escritura desde hace miles de años. El libro de Proverbios nos dice con toda claridad, la muerte y la vida están en poder de la lengua. No es una metáfora poética, hermano, es una realidad tan concreta como el aire que respiras.
Tus palabras tienen poder creador o destructor, y ha llegado el momento de que aprendas a usarlas para sanar, no para enfermar. Ha llegado el momento de que descubras cómo hablarle a tu cuerpo de manera que comience a restaurarse, a regenerarse, a volver a la vida que Dios diseñó para él. Durante los próximos minutos voy a compartir contigo algo que he aprendido no solo de los libros, no solo de la teología, sino de la vida misma, de los testimonios reales de personas que estaban al borde del colapso y que aprendieron a cambiar su manera de relacionarse con su propio cuerpo. Te voy a enseñar cómo la fe y la ciencia